Dios les bendiga, amados. Una vez más, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por permitirnos la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio, siempre tengo que recordar esto. Es un privilegio que podamos estar reunidos. Cuando el Señor Jesús está por ascender, algunos de sus discípulos le dicen que cuándo iba a ser el fin de todas las cosas, ¿verdad? Y lo primero que el Señor responde, él le dice: dinos cuándo serán estas cosas, cuál será la señal de tu venida, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Todas esas preguntas las hicieron sus discípulos, ¿verdad? Pero resulta de que con lo que el Señor responde inicialmente es: mirad que nadie os engañe. Esto lo consigue usted ahí en Mateo 24, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. Ahora, cuando usted va y compra y le entregan un billete falso y usted se lo lleva confiado para su casa, dígame por qué se lo llevó. Por un lado, no detectó que era falso. Otra condición puede ser: no desconfió del que se lo entregó. Se dio cuenta. No, pero digo en el momentico que lo está recibiendo. No se dio cuenta. No desconfió. ¿Cómo? No distinguía entre el verdadero. No sabía cuál era el verdadero. Hay muchas razones, ¿verdad?, por las que usted tenga un billete falso. Cuentan de que cuando estaban dolarizando cierto país, cuando se estaba haciendo esto, entonces había mucho billete falso. Entonces hicieron algunas capacitaciones para que la gente aprendiera a distinguir el billete original. Y entonces le dijeron: venga, que vamos a enseñarle la diferencia entre el billete original y el billete falso. Y cuando estuvieron allí, iban las conferencias sobre la nueva dolarización del país y cosas así por el estilo. Y estaban y entonces pasaron los billetes, a todo el mundo le dieron los billetes originales. Y entonces huélalo, tóquelo, mírenle las rayas, mírenlos con lupa, asegúrense de conocer bien el billete verdadero. Y terminó la conferencia, y cuando iba terminando la conferencia: oiga, pero no nos dieron un billete falso para mirar la diferencia. Y entonces los conferencistas le dijeron: no es necesario, con que usted conozca el billete verdadero, el billete original, es más que suficiente para cuando usted vea algo que no se parece a lo que usted conoce, a la sabiduría que tiene ya, entonces usted rápidamente lo desecha. El apóstol Pablo estaba diciendo de que había gente que estaba predicando un evangelio diferente. Y él dice: no es que haya un evangelio diferente, porque cualquiera que predique un evangelio diferente, que sea anatema. Esto es para decir sea maldito. Entonces, hay algo que el Señor Jesús está dejando para que usted y yo no nos extraviemos, y es el estudio de su palabra. La única forma de que usted no crea en cosas que le dicen es a menos que usted mismo vaya a la palabra. Hay gente que dice algo así como: por un lado tenemos las Escrituras y por otro lado tenemos el Espíritu Santo. Esto no es sabio, amados, porque la Escritura es revelación pura. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Así que lo que ha hablado el Espíritu Santo está plasmado en las Escrituras. Por un lado no está el Espíritu Santo y por otro lado no están las Escrituras. Como a nombre de las Escrituras se han hecho tantas cosas terribles, a nombre de la alianza del Espíritu Santo, ¿qué se ha hecho? Otras cosas terribles o peores, cosas espantosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Así que
Es muy indispensable, hermano, entonces que usted y yo aprendamos a conocer el verdadero evangelio. Aunque nosotros tenemos ya un conocimiento de lo que Dios nos ha dado, nos ha permitido, pero qué bueno en verdad que usted y yo podamos sentar las bases, sentar los pies sobre las bases exactas que sabemos que no van a ser removidas, amados, y no cosas que cimientos mal echados que después usted y yo no tenemos como fijarnos en ellos. Y quisiera, hermanos, en esta mañana que miráramos un poco acerca de la complejidad que tenía el apóstol Pablo. Yo quiero que me acompañen nuevamente al capítulo 7 de Romanos. Hoy voy a mirar probablemente 3 escrituras y espero que usted me pueda acompañar. Capítulo 7 de Romanos. Ok. El apóstol Pablo está hablando acerca de que en él haya una ley que lo lleva cautivo. ¿A dónde? Lo lleva cautivo al pecado, ¿verdad? Entonces, qué curioso que cuando el apóstol Pablo está diciendo que en él no mora el bien, eso es en su carne, ¿cierto? En su cuerpo no mora el bien. Entonces, él siempre dice que él queriendo que haya en él una acción buena, algo agradable para el Señor, dice que dentro de él haya una ley que lo lleva cautivo. ¿A dónde? Al pecado, ¿verdad? Y dice, me colaboran, está aquí en el capítulo 7, donde ok, vamos desde el 18. Dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué pasa? No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que creo que esto se están acabando la batería. Sí. Ok, entonces el apóstol está enfocando algo que está dentro de él. ¿Qué es lo que él puede ver? Él puede ver, dice que con su mente él quiere hacer las cosas buenas, ¿verdad? Pero su cuerpo es contrario a su mente. Y él dice en el 18: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Ok, ahora, ¿dónde está el querer del apóstol Pablo? ¿Dónde está el querer? ¿El querer es bueno o es malo? ¿El querer hacer el bien es bueno o es malo? ¿Y dónde estaba? En la mente de Pablo. Pero ¿el hacerlo está en la mente? ¿El hacerlo dónde está? Está en los miembros, ¿verdad? Así que lo primero que el Señor hace cuando llega a nuestra vida es tomar la ¿qué? La mente. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Cualquiera que haya sido sellado por el Espíritu Santo tiene la mente de Cristo. Nadie puede decir, y en el capítulo 8 dice: y si alguno no tiene el Espíritu Santo, ese pues no es de él. Porque no podrá nunca entender las cosas del Señor a menos que tenga la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, él se haya dividido como en dos
en dos partes. Su cabeza, en su mente quiere algo, pero su cuerpo no le obedece al bien que él quiere hacer, ¿verdad? Ok, entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo tiene una guerra, tiene un conflicto interno que fue dado. Antes no existía porque los miembros actuaban para el pecado, pero su mente, ¿qué? ¿Su mente tenía el problema? No lo tenía, porque su mente era consecuente ¿con quién? Con lo que hacía. Es decir, que él no tenía ningún problema en su mente, él no tenía ningún conflicto. Cuando el Señor viene y toma su mente, entonces ahora está el conflicto, porque los miembros están viciados al pecado, pero ahora su mente con la mente quiere agradar a Dios, pero los apetitos de la carne o de las cosas seculares le siguen pidiendo, porque están muy acostumbrados a lo que se les estaba dando anteriormente, ¿verdad? Así que el apóstol dice: en mí está el querer, pero no está el hacer. Ahora, si miramos allí en segunda de Pedro, que es otra escritura que tenemos, vamos a mirarlo un poco. Cuando él habla acerca del sentimiento, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Señale ahí sintiendo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya también en vosotros este mismo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Ok, con lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿quién está escribiendo a los filipenses? El apóstol Pablo. ¿Y quién está escribiendo a los romanos? El apóstol Pablo. Ahora, en una cita tenemos que él tiene el querer, pero no tiene el hacer. ¿Y aquí cómo nos dice? Hola. Aquí cómo nos dice. Finalizando, el último versículo que leímos, ¿qué dice? Que Dios es el que pone el querer como el hacer. Ok. Aquí cuando el apóstol Pablo está diciendo que en cuanto al obrar bien, él tiene el querer, pero el hacer es algo que todavía no habita ¿dónde? No habita ¿dónde? En nuestros miembros. Pero el Señor mismo, a través del apóstol Pablo, está diciendo que Él es el que pone el querer como el hacer. Así que nosotros tenemos que mirar qué es el querer que Dios está poniendo y qué es el hacer que Dios está poniendo. Porque si decimos que el Señor, cada vez que nosotros sabemos que hay reunión aquí, Dios no tiene que poner el querer. Él
que debe ser consecuente con el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿sí? Así que dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Hay que buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Buscar pues las cosas de arriba. Entonces, el que ha resucitado con Cristo no está esperando que el Señor le ponga la necesidad de venir a las reuniones. Es algo que es un hambre. Bueno, hay veces que con los niños hay bastante problema porque ellos quieren llenarse con cualquier cosa menos con algo que los alimente, ¿verdad que sí? Hay que la niña nuestra dice que tiene un hambre muy terrible y usted le da arroz con algún grano y arruga la cara. Usted le da arroz estoy hablando de lentejas, frijoles, cualquier grano y ella de una vez arruga la cara. Dice que no quiere, se come 2 cucharaditas y dice que está que se vomita de la llenura que tiene. Entonces, pero si usted le da una caja de tic tac o le da cualquier cosa, ella se los come completitos y le duele la pancita. Entonces, bueno, cuando ya la persona puede tener conocimiento, ya sabe que si tiene hambre debe comer algo que lo alimente, no algo que simplemente le esté perjudicando, ¿verdad? Entonces, el hambre no es que Dios pone en nosotros el hambre natural, porque el hambre natural es consecuencia de estar vivos, ¿verdad que sí? Es una necesidad que hay y es algo que usted debe suplir. Nosotros estamos acostumbrados 3 veces al día a suplir aquella necesidad y a veces hasta más veces, ¿cierto que sí? Más veces. Entonces, ya ahí hay una necesidad la cual usted está buscando y trabaja porque necesita suplir esa necesidad. Es la principal. La necesidad principal por la que usted trabaja, ¿cuál es? El alimento. Usted puede vivir desnudo, usted puede vivir sin techo donde dormir, usted puede vivir sin carro, sin zapatos, sin medias, sin lo que sea puede vivir, pero no podrá vivir sin el sustento. No puede vivir. Así que si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted ahora está vivo para el Señor, ¿verdad que sí? Entonces, como consecuencia de estar vivo para el Señor, entonces eso le produce un hambre que usted debe saciar. ¿Sí o no es así? Ok, ahora, ¿cómo es posible que Dios tenga que estar poniendo el hambre? Si es consecuencia de estar ¿qué? Vivo para Él. Nadie puede decir, ay, pero es que yo no siento deseo de leer la Biblia, yo no siento deseo de orar, yo no siento deseo de esto. Si no siente ningún deseo, ¿sabe una cosa? Los muertos tampoco sienten nada. Así que cuando yo esté en un cajón metido, ya pueden mascar todo lo que, cosa que me fastidia a mí es escuchar que gente me masca. O sea, a veces estoy mirando alguna cosa y se acerca a alguien y está comiendo. Y no sé por qué me da una cosa tan horrible cuando escucho aquí detrás de las orejas mías. Pero cuando yo esté en un cajón de esos, si el Señor no ha venido antes, puede mascar todo lo que quiera, que no habrá ningún problema. Ningún problema. Entonces, la persona que esté viva tiene una actividad, ¿verdad que sí? Todo lo que está vivo tiene una actividad que es consecuente para mantener esa vida, el hambre, ¿cierto? O sea, el hambre es consecuencia de estar vivo. Es una necesidad para seguir alimentando la vida. Entonces, en el Evangelio, en este camino, nosotros también tenemos, amado, algo que no es que nosotros, el Señor tenga que poner en nosotros el hambre de buscar y de, ay, pero, o mejor dicho, es que yo no siento hambre de buscar la
siento hambre de esto. Yo quiero es que Él me bendiga. Yo quiero ser bendecido por el Señor. Yo quiero que en todo me vaya bien. Yo quiero que esto, yo quiero que aquello. Eso no son pensamientos malos, pero no son resultados de haber recibido el Espíritu Santo. Quien ha recibido el Espíritu Santo nunca más podrá tener otra cosa primordialmente que alimentarse espiritualmente. Todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo no necesita que le estén diciendo: oye, busca al Señor. ¿Por qué? Porque nadie le puede decir a usted: busque al Señor, si usted tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay la necesidad. Porque dice la palabra: nadie le dirá en aquel tiempo. ¿Cuál es aquel tiempo del que están hablando los profetas? Este tiempo. Nadie le dirá a su compañero: ¿conoce al Señor? ¿Por qué? Porque todos le conocerán. ¿Todos quiénes? Todos los que tengan el Espíritu Santo. Amén, amados. ¿Ustedes creen que las cosas son así o me las estoy inventando? Así son las cosas. Ok, entonces el apóstol Pablo está hablando en una parte que él tiene el querer. El querer hacer las cosas bien está en él, pero no está el hacerlo. Sin embargo, aquí estamos leyendo que el Señor es el que pone el querer, pero también el hacer. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol está queriendo decir tanto al uno como al otro? Ahora usted dice: los contextos son completamente diferentes. Y claro que sí, el contexto es completamente diferente, porque en uno está diciendo que en él no hay nada que pueda ser aprobado por Dios, ¿sí? No hay nada que pueda ser aprobado por Dios, ya que cuando miramos que dice en el 19, dice que en su carne no mora el bien, pero el querer, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y dice: y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto es que algunos malinterpretaron esto y en cierta manera, en cierta ocasión llevaron a un pastor a una asamblea, a una campaña evangelística, y el pastor estuvo enseñando y fue muy buena la campaña que hubo. Y cuando ya el pastor fue al hotel y al otro día pues tenía que continuar la campaña, le mandaron a una muchacha, a una chica, para que lo acompañara en el hotel. Y entonces cuando: ¿qué haces tú aquí? Dice: no, pues a mí me mandaron de compañía para usted. ¿Cómo que de compañía? Yo tengo esposa, ¿qué le pasa a usted? ¿Quién la mandó? El pastor me mandó, el pastor local me mandó. ¿Cómo así? ¿Pero qué es esto? Y entonces dice: sí, entonces llama de una vez al pastor: oiga, pastor, ¿qué es lo que usted? Aquí hay una muchacha que usted... sí, yo le mandé ahí pues para que se recree un poco, pastor, y mañana nos vemos en la campaña. Digo: pero ¿qué es lo que está haciendo ustedes? Oiga, hermano, usted no ha leído al apóstol Pablo, que nosotros con la mente servimos al Señor, pero con nuestros cuerpos que servimos. ¿Cuál es el problema? Disfrute, mañana nos
nos vemos. Cada quien fuerza la escritura para su propia perdición. Su propia perdición. Así que, amados, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando él quiere hacer algo bueno, él tiene que pelear ¿con quién? Con sus miembros, porque en sus miembros no está la consecuencia de hacer el bien. La consecuencia no es consecuente con la mente. Entonces él tiene que estar todo el tiempo en una lucha constante, porque él sabe que dentro de él no mora el bien. De ninguna manera mora el bien. Entonces no hay nada que él pueda hacer que sea aceptable delante de Dios. O sea, en él no mora el bien. En él hay una ley que lo lleva al pecado. Así que para que él pueda hacer algo que pueda ser agradable al Señor, Dios tiene que poner ese hacer. No sé si me hago entender. Hay muchas cosas que hacemos que son buenas, pero no son aceptables delante del Señor. Y esto es pecado delante de Dios. Recuerden ustedes, muchas personas que quisieron hacer cosas buenas, pero Dios no las había pedido, es decir, Dios no les había dado el hacer. Ahí vemos a un Usa tocando el arca, para que no se cayera, y eso era una cuestión buena o mala para que el arca no se cayera. Esto era algo bueno, pero Dios no le había dado a él el qué, el hacer. Así que en él no moraba el bien. Pero si Dios le hubiese dado el hacer, él la hubiera tocado y ¿qué hubiera pasado? Nada. ¿Recuerdan ustedes que Dios no le dio el hacer a David del templo? Ahora, esto quiere decir que David no era un hijo de Dios, que Dios no lo amaba. No, simplemente le dijo, a ti te doy el querer, pero no te doy el hacer. Así que todo lo que usted y yo hacemos en muchas ocasiones, o no todo lo que hacemos, Dios lo ha mandado a hacer. Y si no se ha mandado a hacer, por bueno que sea, estamos actuando contra Dios. Usa hizo algo bueno que a él le parecía, pero estaba actuando en contra de quién? De la voluntad del Señor. Así que él tuvo que ser muerto, ejecutado en el mismo momento. Así que usted y yo, el apóstol Pablo podía hacer muchas cosas, pero el asunto era que él está enfocando que para que pueda hacer algo agradable al Señor, Dios tiene que haberle dado el hacer, porque él no acepta nada a menos que haya salido de él mismo. Nada podemos hacer a menos que Dios nos haya permitido el hacer. Nos podemos encontrar la diferencia, ¿verdad? Que usted puede cantar, pero hoy Dios le dio el hacer. Pero de pronto otro día Dios no le dio el hacer. Simplemente usted quiso y lo hizo, mas no fue agradable al Señor. Y ahí es donde usted y yo debemos estar pellizcándonos. El Señor Jesucristo fue muy consecuente en este aspecto, que Él estaba enfocándose en ver qué era el hacer, o sea, qué era lo que Dios le permitía a Él en ese momento. Él estaba todo el tiempo pensando, esto sí es del Señor, esto es mi Padre. Cuando en algún momento pensaba algo que, Señor, acuérdate, estoy para hacer tu voluntad, Señor, que no se haga la mía, Señor, que no esto. Es decir, él quería hacer lo que le había sido permitido hacer. Hay muchas cosas que se hacen hoy día, amados, muchas cosas que se hacen hoy día, pero Dios no le ha dado el hacer, y aunque parezcan buenas, son en contra de Dios mismo, y por ser en contra de Dios mismo hay castigo. Por eso
El querer hacer las cosas buenas está en una mente renacida en el Señor, ¿verdad que sí? El querer hacer el bien está en la persona, pero el hacerlo tiene que ponerlo el Señor, porque si no es puesto por el Señor es pecado aunque tú lo hagas, aunque nos parezcan bien hechas las cosas. Si no es puesto por el Señor, entonces es pecado en contra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces Él dice: en mí está el hacer el bien, pero en mi carne no mora el bien. Todo lo que Él quiere hacer no lo puede hacer. En su mente se deleita. Ahora, lo que Él puede hacer agradable al Señor es lo que Dios le haya permitido hacer. ¿Qué hubiese pasado si el rey David dice: pero es que el profeta, eso se equivocó? El profeta se equivocó. ¿Cómo va a creer que Dios le va a castigar por estar haciéndole un templo a Él mismo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo Dios se va a poner bravo y me va a castigar por hacer un templo que es para Él mismo? Yo me muero y le queda el templo a Él. ¿Cómo se va? Lo voy a hacer el templo. ¿Qué hubiese pasado con el rey? ¿Qué hubiese pasado? Probablemente le hubiera pasado lo de Usa, ¿verdad? ¿Qué pasó con su antecesor, Saúl? Cuando Saúl en algún momento él profetizó, estuvo con los profetas, ¿verdad que sí? Y bueno, todas estas cosas, pero cuando había un tiempo señalado para encontrarse con el profeta Samuel, y el profeta Samuel se tardó, él hizo algo que le había sido dado a él. Él hizo algo que le era permitido hacer a él. No, Dios no le había dado a él el hacer. Y aunque quiso hacer, él dice: me esforcé e hice. Porque tú no llegabas en el plazo que habíamos acordado. No llegaste, entonces yo me esforcé y actué. Es decir, me debes una disculpa, me debes un honor, me debes un rey. ¿Quién has hecho? Como le dijo al principio Natán a David: dale, el Señor está contigo, haz lo que tengas en mente. ¿Te acuerdas que le dijo? Y al otro día tuvo que Natán: oye, qué pena, David, pero no vas a poder hacer lo que te dije. ¿Por qué? Porque el Señor no te permite hacer a ti el bien. Porque el hacer es algo, hermano, hacer muchas cosas se pueden hacer, pero como usted y yo con una mente renacida no hacemos porque hacemos, sino hacemos porque sea agradable a Dios. Porque si tú quieres aprender a tocar un instrumento, eso lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿verdad que sí? No hay ningún. Si quieres aprender a cantar, pues te metes en un instituto y comienzas a modular un poco más la voz, hacer esto, lo otro, y lo puedes hacer perfectamente. Pero de allí a decir que te llamas un adorador, porque Dios te haya dado el hacer, está a una distancia muy, pero muy lejos. Es decir, no, pero es que este canta espectacular. Eso seguro de seguro impresiona a Dios con su voz. Debe decirle que no se impresiona a Dios con nada. Hay gente que canta muy horrible, muy desafinado, y créanme que son de mucha grata ofrenda a Dios. ¿Sí? ¿Creen ustedes eso o no? ¿O creen que Dios se agrada de los que cantan muy espectacular, muy afinados, un timbre de voz inconfundible, cosas así por el estilo? Para eso es agradable a los oídos de nosotros, ¿verdad que sí? Pero para Dios es agradable escuchar a quien Él le haya permitido que sea adorador, ¿verdad que sí? Adorador.
Así que, amados, qué importantísimo que usted y yo podamos estar convencidos de esto. Dice lo siguiente, porque los que estamos en Romanos 8, estas son las tres escrituras, Romanos 8 capítulo 5, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que si nosotros miramos este versículo, no lo estamos mirando como que, entonces voy a pensar en las cosas del Espíritu para ser del Espíritu. ¿Ustedes creen que esto funciona así? O es que estoy pensando en las cosas de, entonces es que soy de la carne. No, voy a pensar entonces en las cosas del Espíritu para ser del Espíritu. ¿Ustedes creen que esto funciona así? No, esto simplemente es una consecuencia de que su mente haya sido comprada. Y como su mente ha sido comprada, esa mente ha sido llena por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Ha sido llena por el Espíritu Santo, ha sido tomada, ha sido rescatada esta mente para Cristo. Y ahora usted no tiene su propia mente, sino que tiene ahora la mente de Cristo. Ahora tiene la promesa de que si su mente es de Cristo, el que resucitó de los muertos, porque el Espíritu que habitaba en el Señor Jesucristo, ese lo resucitó de los muertos, dice, y el Espíritu que habitaba en Cristo lo resucitó de los muertos, también nos resucitará a nosotros. ¿O qué dice? También vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, que así como con nuestra mente podemos agradar a Dios, entonces finalmente nuestro cuerpo entero sea agradable al Señor. Es decir, que no, por ahora usted y yo tenemos la mente, y la mente le pertenece ¿a quién? Y con la mente usted puede agradar al Señor. Ahora, para que sea agradable su obra, tiene que Él habérsela permitido. Si su obra no ha sido permitida por Dios, por buena que sea, no le es agradable a Él. Pero finalmente, cuando en nuestro cuerpo no habite el mal, como el apóstol Pablo lo está identificando, cuando finalmente nuestro cuerpo sea redimido, entonces en nosotros no habrá mal, no se hallará el mal, podemos estar plenos en el Señor, siendo agradable todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén, amados. Porque nosotros vamos caminando hacia este fin. Hay muchas cosas que se están haciendo ahora, amados, que pareciera que nos llevan la ventaja, que esto, que lo otro. Pero resulta de que si en el mundo te gustaba el rock, entonces lo metemos en la iglesia para atraer a muchos jóvenes. No podemos cambiar el mundo con el mundo. No podemos cambiar el mundo si somos iguales al mundo. No se puede cambiar. No podemos decir nosotros estamos aquí para cambiar el mundo, pero nosotros tenemos el mundo dentro. No podemos. Entonces hay muchas cosas que se están haciendo, pero el asunto no es si se hace o no se hace. El asunto es qué mandó a hacer el Señor. No podemos nosotros juzgar lo que está en el mundo, pero ser compañeros o compartir las mismas obras del mundo. Mire, si usted se mantiene aislado del mundo, usted puede dar la palabra hacia el mundo. ¿Qué es lo que más limita al pueblo de Dios para hablar la palabra? El pecado, que mora ¿dónde? En el cuerpo de cada uno. Porque si usted dice comience por los de su casa, comenzar por los de su casa es lo más peligroso que hay. Es lo más tremendo, porque en su casa le conocen sus herramientas, en su casa le conocen realmente quién es. Yo fui a trabajar en cierto lugar donde hablaban de
bendición, y en verdad, hermano, es una bendición, porque lo hace estar en oración todo el tiempo. Señor, no dejes que yo me pata aquí, Señor, no dejes, Señor. Pero era terrible. Era terrible. Entonces, nosotros, hermanos, de verdad, si hay cosas que nosotros nos duele, que están fuera, y queremos aportar algo, en verdad nosotros tenemos que se pueda ver la diferencia de lo que queremos cambiar. Si somos iguales, no hay ninguna cosa que podamos cambiar. Que si es que el mundo les ofrece diversión, entonces vamos a traer luces en la iglesia y vamos a traer una música para que bailen, para que esto y que para que lo otro, porque, hermano, la iglesia no es una cuestión de diversión. O alguno va a un cine a jugar fútbol. ¿Hay alguno que vaya a un cine a jugar fútbol? No, ¿qué se va al cine? A lo que está. Y entonces, ¿por qué se plantea entonces diversión en la iglesia? Cuando tú, si quieres diversión, pues vete a una cancha, ¿o no es así? Vaya a una cancha y juegue. No hay problema, juegue. Si quiere escuchar música secular, pues vaya y escuche, ¿quién no está frenando? Ahora, si no quiero darle muerte a eso que está allá, ¿por qué lo voy a traer para acá? Si quiero luces, pues caramba, espere Navidad y ponga el arbolito y ponga todo lo que quiera y no hay ningún problema. Cada quien viva conforme lo que tiene en su cabeza, ¿o no es así? Pero el asunto es que a veces se viene a la iglesia y pensando en diversión. Si nosotros estamos aquí, en verdad, lo estamos haciendo, ¿por qué, amado? Porque tenemos una necesidad, ¿sí o no es así? Necesidad de diversión, amados. En lo absoluto, necesidad de escuchar lo que a mí me dé la buena voluntad. No. Entonces, ¿necesidad de qué? Tengo hambre. Hay un salmo que dice: como el ciervo brama por las aguas. Qué cosa más rica, hermano. Es el aroma del agua. Aunque nosotros no tenemos tanto para olerla a la distancia, pero qué cosa tan hermosa es cuando usted se acerca a y ojalá que no sea un río así como tan enorme, sino que usted vaya caminando por el bosque y de repente, yo he tenido esa experiencia de estar caminando, el hermano Venancio pues me gana, pero que usted va caminando y está ese calor, esa cuestión, cuando de repente usted escucha por allá y usted se va acercando, y a lo que se va acercando usted va sintiendo como ¡wow! Es una frescura, es algo que no tiene cómo explicarse, pero eso es algo hermoso. Así como el siervo brama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto no es algo que... ¿Y por qué estás estudiando la Biblia? Porque el pastor me dijo que tenía que estudiar. Ay, Señor. No. El que tiene el Espíritu Santo tiene un hambre insaciable. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, el apóstol Pablo siempre... Él está diciendo que, él está diciendo que en él mora el pecado, pero muchos toman esto para decir que el apóstol Pablo hacía lo que le daba la gana. Y esto no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vuelvo y repito, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que aunque las cosas buenas que él quiera hacer, no las hace porque simplemente Dios no le ha dado el hacer. ¿Recuerdan ustedes de lo que se cuidaba el apóstol Pablo? Él decía que quise ir a visitarlos, pero ¿qué? El Espíritu no me lo dio. Era una buena acción.
Era algo muy bueno que él estaba pensando hacer. Donde él vaya, él hace su propia obra, más no la obra del Señor. Pero cuando usted y yo estemos en plenitud, amados, no tenemos que estar pensando en si esto me lo permitió Dios, si esto no me lo permitió Dios, si esto no, porque en nosotros no existirá el pecado. ¿Sí me hago entender allí, verdad? Ya no es que usted esté pensando en cuando usted esté presente al Señor, su cuerpo haya sido redimido y toda la completación de lo que Dios ha planeado para usted y para mí ya esté dada. Entonces usted no va a estar cuidándose de pecar o de no pecar. Ese no es el cuidado. Imagínese cómo fuera la cuestión si usted, después de estar con el Señor, tiene que seguirse cuidando de no ¿qué? De no pecar. No va a ser así. Habrá una plenitud de Dios en usted y en mí. Por eso el apóstol Pablo decía: wow, mi anhelo es partir y estar con el Señor, porque estando con el Señor estoy seguro. Pero resulta de que me quedo aquí por ustedes. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Me quedo aquí por ustedes, pero él sí quería esperar, dice, esperando ansiosamente la redención de ¿qué? De su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque en su cuerpo no mora el bien. Su cuerpo está viciado a su naturaleza pecaminosa. Pero cuando todo esto mortal se vista de inmortalidad, entonces seremos agradables a Dios en todo momento. Ahora, no sé cómo explicarlo de manera correcta. Es como que ya no eres tú el que decide qué hacer, o mejor dicho, tú eres el que decide qué hacer, pero lo que haces está conforme a la voluntad del Señor. Es decir, nadie se saldrá de la voluntad de Dios, porque finalmente el enemigo que acusaba, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con él? El enemigo que acusaba, él ya va a ser echado fuera, y el último enemigo que será vencido, ¿cuál será? La muerte. Entonces, cuando ya no hay muerte, ya no hay pecado, ya no hay nada de esta cuestión, estaremos en plenitud en el Señor. Pero por ahora, mis amados, para usted y yo hacer algo agradable al Señor, tiene que el Señor haber puesto el querer y también el hacer. Amén, amados. Porque de otra manera, usted y yo resultamos haciendo nuestra propia obra. Y la obra que perdurará, la obra que pasará, la prueba de fuego no es la nuestra, es la obra del Señor. Amén, amados. Entonces, usted y yo, esforzándonos cada día más en hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados. Amén. Vamos a dar gracias al Señor.